Bueno, ¿cómo está? En primer lugar, me gustaría que me presentase un poco cuál es su profesión y cuál es su trabajo, a qué se dedica y sobre todo a qué se dedica respecto a las redes y la política en Bolivia. Bueno, mi nombre es Wilmer Machaca. Yo me incursioné sobre todo en el ámbito político, en el indianismo, que es una corriente política sobre todo que generó o nació en los 70 y 60 en Bolivia, de gente migrante de las provincias, del campo a las ciudades, dice que problematizar un poco las dificultades que se tenían aquí en la ciudad. Entonces, esa forma de organización política que es muy particular de Bolivia se llama el indianismo. Entonces yo vengo un poco de esa corriente, me nutrí un poco de eso y es un poco en cierto momento de mi vida me permitió formarme, pero también buscar, diremos, formación académica, que es sociología, y algo que también me gusta bastante, que es la tecnología y ingeniería en sistemas. Entonces, el ámbito donde el cual me desenvuelvo fundamentalmente es el análisis de datos, el análisis político a partir de lo digital, a partir de la esfera digital en las redes sociales, y eso sobre todo vinculado a preocupaciones y intereses vinculados a procesos electorales. Eso es fundamentalmente. A mí me gustaría preguntarle, más que nada, ¿qué procesos cuál ha sido la influencia principal de las redes como Twitter y Facebook en Bolivia en los últimos procesos electorales? ¿Le podría dar un pequeño resumen de del último ciclo de 15 años? Sí, creo que el primer proceso electoral que tuvo bastante importancia, bastante participación digital fue el 2014. Hay antecedentes previos, el proceso electoral de 2010, pero sumamente mucho menor, tal vez con las primeras experiencias. Pero el 2014 creo que sí fue un proceso electoral donde hubo participación de todas las corrientes políticas, pero fundamentalmente una campaña digital que apostó por primera vez a una esfera digital, fundamentalmente en las plataformas Facebook, un poco de Twitter, pero fundamentalmente esas dos. Creo que el antecedente previo a este proceso electoral tiene que ver condicionado por un elemento bien importante, que es el acceso a Internet. Entonces yo creo que no podía haber un proceso o un antecedente anterior, porque la accesibilidad, el nivel de uso en Bolivia era muy menor. Entonces en 2014 sí hay un nivel importante de gente que sí tiene conexión, sí es usuario. Entonces eso lo hace interesante, y creo que tal vez el hito más importante, el primer hito más importante que tiene que ver con un tema donde lo digital juega un peso bien importante dentro de la campaña electoral, fue el referéndum del 2016, ¿no? Que es el referéndum donde el gobierno de Bolivia en ese entonces, Evo Morales, ponía en consulta modificar la constitución para que se pueda repostular el presidente y vicepresidente, en este caso Álvaro y Evo, ¿no? Entonces ese sí fue una campaña muy digital. Vivimos procesos desinformativos muy complejos. Al final de ese proceso electoral, el gobierno también tuvo como una conclusión que la responsable o los responsables de que haya perdido ese referéndum eran las redes sociales, ¿no? De ahí para adelante el gobierno sí incursionó en un espacio digital, crearon una dirección de redes sociales, es decir, tropas digitales, para defender al gobierno y para promover al gobierno en lo que ellos denominaron la verdad, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, desde el 2016 hasta ahora, creo que no tuvimos ni una pausa. Es decir, hemos tenido desde el 2016 para adelante casi cada año un proceso electoral, o si no es un proceso electoral, un conflicto, una crisis social, política, donde lo digital sí ha tenido mucho que ver, ¿no? El 2018, 2019 hay referéndum, hay procesos electorales del 2019, hay elecciones judiciales, es decir, el 2019, por ejemplo, sí es también un momento importante, sobre todo en el ámbito de que sí hay una movilización, sobre todo que es muy sensible a temas, por ejemplo, que en lo digital tiene mucha fuerza, que son las causas específicas, como por ejemplo lo ecológico o lo ambiental. Entonces, la crema de la Chiquitanía fue otro escenario donde sí se generó bastante, sobre todo indignación, mucha preocupación, y estaba muy cerca del proceso electoral, es decir, influyó bastante
sobre todo en lo que venía el proceso electoral, también sobre cómo devaluar en ese momento a un gobierno. Hubo bastantes procesos desinformativos. Creo que a partir de ese evento, sobre todo, sí se generaron iniciativas de verificación de 100 a partir del 2019. Las dos fact-checkers que tenemos en Bolivia nacen a partir de ese momento porque sí había bastante desinformación, ¿no? Y el proceso electoral de 2009 creo que sí fue muy conflictivo. Creo que vivimos lo que tal vez comparado con otros países tuvieron procesos electorales muy conflictivos como el 2016 en Estados Unidos o el 2018 en Brasil, ¿no? Donde hubo bastante uso de algunas plataformas como WhatsApp, mensajes de audio, generar miedo, todo esto, ¿no? Yo creo que deja un trauma muy fuerte, no tanto el proceso electoral en sí, sino lo que sucedió después, ¿no? Hay unos resultados que el gobierno puso, tal vez, bueno, gente puso en duda, digamos, que el conteo se haya detenido y eso generó dudas sobre los resultados, la gente se movilizó, pero a partir de ese sí hubo bastante importancia, sobre todo en el ámbito digital, no solamente para organizarse dentro de la gente movilizada, los colectivos, los movimientos ciudadanos, las plataformas, los partidos políticos, sino que también se generaron narrativas de miedo, ¿no? ¿Las qué? Narrativas de miedo, ¿no? Entonces eso fue muy complicado porque cada ciudad, en cada barrio, la gente colocaba barricadas para poder protegerse porque a WhatsApp le llegaban audios donde se les decía que iban a venir a quemar sus casas, que iban a venir tal vez a agredirlos, a violar a sus mujeres. ¿Quién es que iba a venir según estas narrativas? En este caso las narrativas siempre, digamos, de uno y del otro lado, pero fundamentalmente desde la gente que vivía en espacios urbanos y barrios de clases medias, identificar al otro. El otro generalmente puede ser el campesino o en este caso de La Paz, el habitante del Alto, ¿no? Que iba a bajar a la ciudad de La Paz e iba a ir tal vez a hacer desmanes o agredir. Es una figura que se barbariza, ¿no? Exactamente, entonces eso hubo mucho, pero también hubo desde el otro lado, ¿no? Es decir, gente que decía, no, en el Alto también no fue una cosa homogénea, se decía que mucha gente que vino de otras regiones está en las zonas caminando y haciendo tal vez violencia o agrediendo a la gente o robando o haciendo saqueos a los espacios de comercio, entonces había todo un caos, ¿no? Mucho de eso, por supuesto, no fue una cosa espontánea, mucho de lo que se generó fue estructurado para generar estas narrativas de miedo, ¿no? Y al final el resultado fue que, bueno, que quedaron heridas, quedaron fracturas sociales. El gobierno del 2019, 2020, que en este caso fue el gobierno transitorio de Yanine Áñez, en alguna medida manifestó tal vez este tipo, o se respaldó en este tipo de ideas con una cierta fijación, una cierta, si se puede decir, estigmatización de cierta población, en este caso del Alto, tal vez los indígenas, se los llamó salvajes en ese entonces. Y ahí, ¿no? Es decir, creo que de ahí el espacio digital, a partir, digamos, de estas declaraciones de estas autoridades, reforzaba, ¿no? Lo que hace el espacio digital en este caso es reforzar, es decir, con memes, con audios, con videos, que en alguna medida, digamos, generan una especie de mofa, burla sobre ciertas poblaciones. Entonces eso fue muy notorio. Y eso generó también que gran parte de la población en ese entonces se sienta afectada, agredida y en alguna medida volcó su votación por el MAS nuevamente, ¿no? Es decir, y creo que el proceso electoral del 2020 fue un tema igual muy complicado porque esperábamos lo peor. Yo creo que nos esperábamos un proceso electoral que no se podía hacer campaña en la calle por el tema de la pandemia, un proceso electoral en el cual estábamos tal vez con el antecedente de que prácticamente tuvimos una guerra civil en el país el 2019, un proceso electoral donde la gente pensaba o consideraba en su gran parte, en una mitad, más de una mitad tal vez, que era un proceso electoral fraudulento. Y entonces esa era la sensación de que se tenía en ese proceso electoral, ¿no? Muy complicado, muy conflictivo. Y sí,
como no se podía hacer campaña en la calle por todas estas restricciones, el espacio digital fue el más, ¿no? En el que más tal vez se enfocaron los candidatos y también las campañas A y las campañas B, no solamente las campañas formales, no las campañas que tal vez tienen como propósito anular a tu oponente o tal vez generar desestabilización del proceso electoral. Si hay algo que se puede tal vez caracterizar del proceso electoral del 2020 es que sí hubo desde un inicio, desde el momento preelectoral hasta la campaña misma, el proceso electoral mismo y después de conocerse los resultados, una narrativa constante en desacreditar al órgano electoral con distintas campañas desinformativas. Yo creo que eso fue un tema bien sensible, apoyado por supuesto por actores políticos que al final, tal vez una vez que se conocen los resultados, generaron un movimiento, aunque menor, pero para nada, digamos, insignificativo, de gente que salió producto de esta desinformación, de que se le decía que hubo fraude, que los muertos votaron, que se usaron bolígrafos que se bozan, es decir, que hubo certificados de sufragio con escudos venezolanos, un montón de cosas que al final de cuentas es como un acto de convencimiento, ¿no? Es decir, yo creo que este tipo de desinformación sobre todo va a reforzar personas que ya están bien convencidas de ello. Entonces salieron principalmente en las 3 ciudades principales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. No pocas personas que salieron fueron a los cuarteles y a los comandos policiales a pedir un gobierno cívico-militar. Entonces era tal vez como que tú veías todo este proceso y dices, ¿en dónde esto desencadena? Al final desencadena en un objetivo de que era desconocer los resultados e impedir que el MAS sea reconocido en su victoria y generar tal vez una ruptura en el orden democrático. Entonces, eso fue un poco lo más complicado y los antecedentes. Vamos a ir por partes porque está súper interesante todo lo que explicas y a mí me gustaría como las preguntas que venía pensando y tengo la impresión de que lo que estás explicando tanto del referéndum del 2016 se parece mucho a la constitución que se planteó en Chile, que también se perdió por culpa de las milicias digitales, inventando cosas como que los pueblos indígenas iban a dominar el agua de todos los chilenos y cosas así como fake news así enorme. Y eso que mencionas ahora de lo que pasó en 2020, de gente presentándose pidiendo un gobierno cívico-militar, fue lo mismo que en las elecciones en 2022 entre Lula y Bolsonaro, que se ganaron por muy poco. Parece que la derecha ya va a impugnar cualquier resultado electoral que no le convenga antes de que se dé a través de las redes sociales. Pero tenía como dos o tres preguntas así como muy incisivas, que es a colación de lo que estabas mencionando, de que había tantas fake news que hicieron que la gente saliera todavía con más ganas. No he entendido si es que fue la gente del MAS o que se identifica como la izquierda y la plebe las que salieron a pedir el gobierno cívico-militar o fue la gente de derecha que impugnaba el resultado electoral. Y en segundo lugar, a diferencia de otros países, tengo la impresión de que cuando hay muchísimas fake news, la gente se desagrega, ¿no? Y se pierde y dicen, no, pues estas mentiras pues les convencen porque está más individualizada. Pero tengo la sensación que por la tradición histórica y ancestral que ha vivido el territorio boliviano, pareciera que por el hecho de tener una cultura mucho más comunitaria y mucho más enraizada en la comunidad, en una identidad indígena, quechua, aymara y demás, es probable que estas fake news no sean tan capaces de penetrar el tejido social existente que hay entre los afectos entre las personas y las familias, ¿sabes? Entonces es como estas redes comunitarias han servido como una malla en las elecciones de 2020, cuando ganó Lucho Arce. Sirvieron como una malla ante las fake news, hicieron un efecto rebote, el hecho de que los estigmatizaran tanto y todo esto. Es un poco la reflexión que quería. Por lo primero, la gente que se movilizó, la gente que sobre todo un poco se sintió por lo menos digamos interpelada o preocupada por este tema de las fake news o las narrativas que iban contra el proceso electoral y que te decían que hubo fraude electoral, fueron sobre todo fundamentalmente gente opositora al MAS, ¿no? La gente, y tiene sentido porque al final de cuentas es que no se benefició con el voto, es decir, lo que quería, digamos, todos estos grupos sociales mucho más afianzados tal vez en su rechazo a un partido político era que no gane el MAS, ¿no? Entonces, al ver que el resultado no les favorecía, se generaron estas narrativas de que era imposible
Yo creo que hay un tema bien importante y es la mirada, que la perspectiva que cada persona tiene a partir de su interacción con su canal digital y cómo percibe el mundo político. Y yo creo que había gente muy convencida que daba por todo, digamos, con bastante fe, de que aseguraba que era imposible que el MAS gane, porque toda su interacción digital, sobre todo, se generaba o se basaba en personas que, por supuesto, compartían ese mismo criterio. Entonces yo veo un poco, sobre todo, esa reacción, sobre todo vinculado a un bloque generacional mucho más adulto, ¿no? Creo que ahí hay un tema tal vez generacional que se puede tal vez distinguir, ¿no? Eh, entonces, sí, fue gente que tuvo tal vez un vínculo inclusive religioso como un elemento adicional para la movilización. Yo creo que el elemento religioso fue algo que se vino manejando desde el 2019, desde el proceso electoral del 2019 y también en el 2020. Entonces servían también estos grupos religiosos, o que tú te afiles a un grupo religioso, como un canal también en el cual tú te puedas compartir, ¿cierto? No solamente, diremos, una comunidad, diremos, física, no virtual, sino es que también a partir de esa comunidad física tú puedas generar espacios de interacción digital que también refuercen, digamos, esta tu comunidad, digamos, religiosa, es decir, grupos de WhatsApp, grupos, es decir, lo mismo, es decir, cuando tú eres parte de un grupo religioso, por supuesto que también compartes grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que tienen ese tipo, ese nivel de agrupación, ¿no? Con ese fin. Entonces yo creo que ahí hubo una cierta particularidad. Creo que el tema religioso, el tema de gente muy cesada en su posición al MAS, y sobre todo un consumo que sobre todo reforzaba este tipo de ideas, ¿no? Este tipo de información, fake news, que sobre todo daban respaldo a lo que ellos creían que era. Ahora, sobre que si fue un tema de lo comunitario, como una especie de basera ante estas campañas desinformativas, en realidad no sé si necesariamente lo comunitario, ¿no? Yo creo que ahí el tema es sobre todo el tema del acceso, ¿no? Yo creo que hay un hito bien importante en Bolivia que antecede inclusive el proceso electoral de 2014, que se puede decir que es el primer hecho digital en Bolivia, que es el conflicto de la carretera por el Tigris, lo que se hizo inclusive algo muy difundido a nivel internacional, porque, bueno, era una carretera que pasaba por un territorio protegido, por un territorio indígena, en el cual una marcha que llegó desde Tierras Bajas hasta La Paz. Y era el primer acontecimiento en el cual tal vez las redes sociales jugaron un rol de difusión, de organización, ¿no? Bien importante, ¿no? Pero cuando uno ve los datos que se tiene, ya en el ámbito rural menos del 1% tenía acceso a internet, y apenas un 3-4% era usuario de internet, es decir, sumamente vinculado al acceso, o esa preocupación de ese momento, tal vez bien simbólico, a gente que tenía esta capacidad de acceso, ¿no? Clases medias urbanas. ¿Qué año, disculpo? 2011. ¿No? Entonces, y era bien interesante porque desde la academia generalmente, y desde la propaganda y desde el análisis, se entiende ese hecho como una ruptura del movimiento indígena con el MAS, ¿no? Siempre se lo toma como que el MAS no fue coherente, el gobierno no fue coherente con lo que se entiende, digamos, como proteger territorio indígena y etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que en el primer proceso electoral que le sigue, en este caso en el 2014, el MAS gana. El MAS gana en todas las comunidades indígenas, y gana incluso en las comunidades de Tierras Bajas y en el propio territorio donde se reclamaba que no se deba de hacer la carretera. Entonces yo creo que ese es, por ejemplo, como hay un sesgo desde lo digital, que en ese momento estaba sumamente vinculado a clases medias urbanas. Entonces yo digo que es más que romper con lo indígena, era romper con los indigenistas, es decir, gente que simpatiza con lo indígena, ¿no? Fundamentalmente. Entonces eso, por ejemplo, es un primer hito, ¿no? De cómo se puede entender que el acceso en alguna medida, más que brecha, es como una forma de generar si llegas o no a insertarte en lo que son las discusiones digitales, en este caso las campañas de Centro News, ¿no? En este caso, por ejemplo, del 2019, sí había un mayor acceso, pero también igual, ¿no? Todavía no
no era totalmente, había todavía un 80% del ámbito rural que no era usuario de Internet. Entonces, por ejemplo, si uno ve cómo se ha ido desarrollando la movilización, ha sido, claro, en todas las capitales de las ciudades principales, pero por ejemplo aquí en La Paz, en el Alto, la gente no estaba en otra, ¿no? Entonces, hay esas diferencias de clase, esas diferencias económicas, estas brechas económicas en alguna medida también han condicionado cómo estas movilizaciones les afectaban o no. Entonces, más que lo comunitario, era el acceso. Hoy por hoy, por ejemplo, un 70% es usuaria de Internet. Ha cambiado mucho. La pandemia ha generado una digitalización tremenda en el país. Hay más de 11 millones de conexiones, la mayoría por dispositivo móvil. Entonces, justo estamos viviendo el boom de creadores de contenido TikTokers en Bolivia, de TikTokers que tienen origen indígena, aymara, quechua, y son populares. Es decir, y la mayoría de estos creadores de contenido tienen arriba de 1 millón de seguidores. Es decir, es como si lo popular, o como le llaman lo plebeyo, hoy está como que dominando lo digital. Entonces, si uno ve, como por ejemplo en el 2019, la gente que salía a defender la chiquitanía y pedía que no se quemen, eran gente con clase visualmente, gente con cierto nivel económico, y los que hoy, digamos, están más o menos dominando el espacio digital son más populares, ¿no? Entonces ahí, el tema más que la brecha de lo comunitario, creo que ahí es el tema generacional. Yo creo que en el campo, en la comunidad indígena, si generacionalmente tú tienes tal vez este vínculo, digamos, esta habilidad de poder tener el uso de lo digital, tranquilamente lo tienes. Ahí no pesa mucho lo comunitario. Sí, generacionalmente, por ejemplo, tanto en la ciudad, pero también mucho más en el campo, como en las comunidades indígenas, hay gente que tal vez ve con bastante recelo el espacio digital, sobre todo porque cambia, digamos, las formas culturales, pero sobre todo también el uso que se dificulta, ¿no? Entonces, y ahí tal vez los usos tradicionales de los medios como la radio, o en este caso tal vez tu dirigente que te informa de cómo es lo que se decide fuera de tu entorno, tal vez en la ciudad o en el gobierno, como que prevalece, ¿no? Está súper interesante. A ver si me recomiendas algunos de estos creadores de contenido. Luego los quiero chequear. Estará súper. Y estoy muy ilusionado de que cuentes esto porque al fin y al cabo da la sensación de que ya si entramos en debates sobre la izquierda y la forma partido, parece que ha sido desplazada por lo digital, ¿no? Y uno ya se pregunta si el partido como organización o el instrumento político, en el caso de Bolivia y del MAS, sigue teniendo sentido, o el sindicalismo revolucionario, como se ha planteado desde Europa, sigue teniendo sentido. A mí quería como ver un poco, volviendo un poco a esto y a lo que estás mencionando, que me parece súper interesante. Yo no... Estaba mirando como los análisis de redes en Bolivia que habías publicado y parecía que Facebook y Twitter habían sido los grandes protagonistas en 2019 y 2020. En 2025, obviamente, y porque ya es inapelable, TikTok va a ser el gran protagonista de las próximas elecciones. Y el que no lo quiera ver es que no vive en este mundo, porque lo hemos visto como ha pasado en los replicadores de contenido de Javier Milei en Argentina, o que han causado toda esta zozobra, o que ha generado que ganase Javier Milei, o como lo vimos en el caso de la izquierda que apoyó a la campaña de Petro y del Pacto Histórico para poder ganar esas elecciones. TikTok fue completamente esencial también. Entonces, a través de estos nuevos creadores de contenido y el escenario de división del MAS, me gustaría ver cómo anticipan ustedes, como investigadores y usted mismo, el escenario del protagonismo que van a tener las redes y el protagonismo que van a tener las redes en el campo plebeyo, indígena, popular, de izquierdas, ante la posible, como estas dos perspectivas, estas dos dimensiones, la de la división de la izquierda y la entrada del actor del formato TikTok en la campaña electoral de 2025. Falta un año más o menos para agosto, 9 meses. Sí, es bonito eso. Sí, me gusta. Yo creo que, a ver, el internet que se tiene hoy en Bolivia al internet que era el 2019 y el 2020 es otro, es muy distinto. Como te mencionaba un poco, yo creo que la masificación del uso y el acceso ha hecho que la atmósfera digital, por lo menos en el ámbito boliviano de lo digital, cambie de rostro, sea mucho más moreno, sea mucho más cobrizo.
mucho más representativo tal vez esas migraciones de los espacios rurales a urbanos. Recién he hecho un estudio con un compañero donde identificábamos los creadores de contenidos de Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Y veíamos que en general, digamos, este fenómeno sí tiene mayor presencia en el tema boliviano, esta cuestión del origen étnico, y que ese origen étnico en alguna medida te da un alcance más allá de tu país, ¿no? La mayoría de los creadores de contenido, por ejemplo, en Bolivia, los que tienen 8, 9, 3, 4 millones de seguidores, su radio de seguidores es Perú, Ecuador, norte argentino, algo de Chile, es decir, toda esa parte andina, ¿no? Pero porque ustedes han tenido una revolución cultural en Bolivia. Claro, y creo que también hay siempre hay una como especie de especial atención a lo que sucede en Bolivia en el tema de lo indígena, es como que un referente, ¿no? En ese sentido. Entonces eso es bien interesante, yo creo que eso es una cosa bien particular, y creo que ahí por lo menos es lo nuevo. Claro, también es bien complejo, no se puede decir que automáticamente toda esta nueva generación de creadores de contenido van a tener cierta inclinación política, ¿no? Yo creo que lo digital en alguna medida complejiza la construcción identitaria, es mucho más compleja. Si hay algo tal vez que se puede distinguir, es que esta generación de creadores de contenido no tiene tal vez estas dificultades de trauma social, lo que yo lo digo, ¿no? Que tenía tal vez mi generación o la generación de mis padres, ¿no? De adaptarse, ¿no? De adaptarse, es decir, por ejemplo, mis padres cuando llegaron acá a la ciudad, lo primero que eran tal vez negar su origen indígena, o aymara, o quechua, ¿no? Se cambiaban de apellido, es decir, tal vez en algunos casos se ondulaban el cabello, la forma de vestir, es decir, alejarte lo más que puedas de tu origen, ¿no? En el caso de mi generación ya era como que incorporarse, digamos, a todas las actividades urbanas, de la vida y la educación, entonces era como el blanquearte, ¿no? Como que la aceptación social venía a partir de que cuán clara era tu piel. Entonces yo creo que esta generación es mucho más libre. Esta generación de creadores de contenido es mucho más libre, se relaciona tranquilamente con su origen étnico, con sus raíces, ¿ya? Pero no necesariamente se puede afirmar como indígena, ¿no? Puede ser que sí o como no. Y también, digamos, sus inclinaciones políticas pueden ser bien complejas, bien diversas, ¿no? Por eso también sus contenidos no son como que uniformes, cada quien tiene ciertas particularidades, reflejan tal vez sobre todo realidades, pero también, sobre todo, pues, se inclinan a generar economía, ¿no? Y eso es bien importante porque también creo que a monetizar. Entonces, esa es una cosa de la mayoría de los que tienen mayor éxito. Lo primero que hacen a partir de monetizar y generar recursos es comprar una casa, ¿no? Creo que es eso lo primero, ¿no? Ya han aprendido a monetizar y es bueno. Pero eso es muy de la tradición aymara. Yo tengo impresión, aquí las familias es lo primero, te casas, construyes una casa, ¿no? Claro, es que es algo que no teníamos, pues. Es decir, y es algo que era siempre un recurso como que, escucha, no, es decir, si tú vivías en un espacio muy pequeño, en una habitación, tal vez dormían toda tu familia, entonces lo primero que vas a querer es una casa. Es decir, lo primero que vas a querer es no repetir lo que tus padres tenían. Obvio, yo también lo haría. Entonces, y eso es bien interesante, ¿no? Entonces, sí, esa es una particularidad. Creo que el formato, por ejemplo, audiovisual, sobre todo del video corto, es predominante en cierta forma, sobre todo a generar consumo, ¿no? Creo que ahí en Bolivia sigue siendo Facebook la red social con mayor seguidores, pero eso es por la antigüedad, por toda la tradición que tiene, pero ya casi en el mismo nivel están, creo que 7 millones ambos con TikTok. TikTok tiene la mayor capacidad de retención, ¿no? Y creo que ahí la va a tener, el algoritmo te genera un nivel de adicción, entonces tú vas y la gente está mucho más tiempo. La gente ha dejado de ver novelas y en las noches ve creadores de contenido, ve TikTokers, entonces, y esa parte de que y yo creo que hay una crisis tremenda en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es, de hecho, digamos, una cosa bien importante. Ahora, dentro de esto, tal vez en el ámbito político, creo que ahí sí se puede decir que, por ejemplo, en el ámbito de la izquierda, sí hay una especie de conflicto. Creo que la izquierda, en el caso particular de Bolivia, digamos que sobre todo, digamos, generaba
su ámbito de politización, de formación, de cuadros políticos, generalmente siempre era lo corporativo, ¿no? A partir de la organización, el sindicato, la universidad pública, etcétera, ¿no? Esos son sus espacios tradición marxista. la tradición marxista. Entonces, todos esos espacios ya en el caso boliviano están casi obsoletos, ¿no? No existe. Entonces yo creo que el MAS, después de esta hegemonía que ha tenido, está preguntándose qué es lo que va a hacer. No tiene que proponer al país, no hay un sujeto, ese sujeto político que ha sostenido todo este proceso político, que es el indígena, ya está desgastado. Entonces está buscando respuestas. Mientras está buscando respuestas, creo que en el ámbito político, sobre todo a partir de lo digital, creo que sí en Bolivia ha generado una bastante fuerza, bastante presencia las ideas que han venido de la región, es decir, lo que Milei, lo que Christine Laje, Antonio Katz han ido promoviendo, ¿no? Esto de la derecha libertad, lo conservador, ¿no? Es decir, si uno ve en el espacio de las redes locales, tanto en Bolivia, pero también fuera, sí se maneja esto de la estigmatización de la izquierda, ¿no? Estas arengas o descalificaciones como zurdo, comunista, progresista, es decir, más allá de que la gente se identifique ideológicamente con estas, las has asumido por el desgaste del gobierno y las repite, ¿no? Es decir, creo que ese es el gran triunfo sí se puede decir, de la derecha, ¿no? En el ámbito popular. Es popular, ¿no? Es decir, que tú te inclines por una simpatía por un actor político como Milei, ¿no? Es popular por cómo se ha vendido esto, cómo ha llegado al país, y creo que ahí entiendo yo un poco, digamos, dentro del espacio boliviano, obviamente, que la derecha ha tenido mayor comprensión de cómo funcionan las redes, ¿no? Creo que ha tenido mayor capacidad de cómo incorporar tal vez esta forma de, digamos, ¿cómo se puede decir? Que llame la atención, que sea una cosa que llame, que te atrape, fundamentalmente disruptivo. Creo que esa es la palabra, ¿no? Que sea disruptivo y entonces genere un mayor nivel de consumo, ¿no? Entonces, eso es algo que sí se puede ver. Yo creo que la izquierda ahí está viendo qué va a hacer. Entonces, no se sabe si va a ir o no va a entrar de sus espacios tradicionales. Y creo que ahí lo que han llamado todos estos agentes políticos en el ámbito digital, la batalla de cultural, creo que ya han establecido cierto espacio ya de solvencia, ¿no? Pero que en el caso boliviano, por lo menos, toda esta gente que sí simpatiza con la derecha, con la militancia ideología libertaria, no ha podido articular un actor político, ¿no? Básicamente son consumidores, ¿no? De lo que es los actores políticos de afuera, fundamentalmente de Argentina, que es Milei, la gente, todo esto. Claro, es una escena digital, pero que todavía no podemos comprender, como decía Lenin, entre el cuadro, el militante y el simpatizante. Eso todavía no existe en las redes. Solo hay un gran líder y un montón de simpatizantes que replican, pero que luego no tampoco es que se vayan a las calles o hagan un trabajo político sobre el territorio, ¿no? Tengo dos preguntas un poco complejas, también que sí como comparativamente en lo internacional, ¿verdad? Escuchando el otro día a Cuya la entrevista que le hacían, ella mencionaba que estaba investigando los libertarios bolivianos y que, pues justo resonando con lo que estabas mencionando, ellos tenían un discurso mucho más disruptivo y eran capaces de llegar mucho a los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo como son gente que ya ha nacido y crecido bajo el gobierno del MAS, del movimiento socialismo, y después de esta revolución cultural que se ha dado en los últimos 15 años, ellos ya vienen al MAS como el aposentado, como el burócrata y como la dictadura, entre comillas. Entonces este discurso para ellos, además de la cuestión generacional de ser jóvenes ante los mayores, se les hace muy fresco, muy de moda, y lo replican muchísimo en TikTok. Más o menos esto es lo que decía Cuya Reina el otro día, y me gustaría entender si estos jóvenes, que también resuenan mucho con lo de Milei y todo, no podrían empezar a levantar un líder que espontáneamente haga una guerra relámpago de cara a las elecciones de 2025, de la misma forma que hizo Milei, que es un tipo que le llevaban preparando años, pero que en 6 meses le dio sorpaso a toda la estructura institucional de izquierdas clásica argentina, que como sabes es fuerte y establecida, ¿no? Pero se los barrió gracias a TikTok y a las replicaciones y a las milicias digitales. ¿No podrían estos jóvenes hacer aparecer un líder fuera de la oposición clásica boliviana y fuera del MAS, que parece que tampoco han sido capaces hasta el momento de presentar
un líder carismático nuevo, ¿no? Y que, pues, que esté en las redes y todo, hasta el día de hoy. No sé, ¿no podría parecer alguien que hiciera una guerra relámpago y ganase estas próximas elecciones? Ya, yo creo que... Nuevo Milei boliviano, ya me entiendes. Yo creo que a partir de que Milei empieza a ser visible, sobre todo en los medios de comunicación, porque en el ámbito digital ya era conocido, pero en los medios de comunicación bolivianos, cuando llega a ser diputado, se genera bastante este interés de los medios, sobre todo los políticos, de buscar el Milei boliviano. Ha habido un montón de gente que escribió al respecto, sin tomar en cuenta que el 2019 ya tuvimos una especie de 3 ensayos de personas que querían ser, si no Milei, Bolsonaro. ¿Ah, sí? Sí, teníamos Una copia mala, sí. ¿no? Teníamos un ex catarista, un aymara indígena que traspasó, se vinculó mucho con Bolsonaro y empezó... Catarista, no te creo. Exacto, se llama Víctor Hugo Cárdenas, que empezó a manejar un discurso evangelista, sobre todo pro vida, en contra del aborto y todas estas cosas. Del catarismo al evangelismo. Del catarismo al evangelismo. Madre. Entonces, la gente no lo apoyó porque no lo sintió auténtico, ¿no? Vino otro que más bien que no lo conocieron mucho porque era muy duro. Era radical que se llama Alfonso Román. Pero a último momento se subió porque un candidato a la vicepresidencia renunció y él subió a último momento. Si le hubieran dado tal vez mayor capacidad o tal vez visualización en medios, tal vez hubiera como destacado. Pero había otro que se llama Chi Jong-chun, creo que es un coreano. Ajá, sí he visto ese nombre. Claro, este coreano es pastor evangélico que hace bastantes meses era ya candidato, pero tuvo un momento, diremos, que le dio viralidad. Es decir, yo creo que en el caso de la derecha, para generar tal vez cierta visualización disruptiva y tener tal vez como esta posibilidad, más allá de que tengas economía o estructura partidaria, necesitas este momento de viralización. Este Chi tuvo su momento de viralización. Muy Fujimori ese. Sí, no, tuvo una entrevista en la cual con una periodista mujer, entonces tuvo una especie de discusión por el tema de las libertades y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces ahí él dijo una frase que le generó cierta adherencia que tal vez era invisibilizada en ese momento. Dijo, cuando un hombre habla una cosa, una mujer ya está hablando 10. Entonces, y entonces empezó la gente a comentarle. Entonces ese momento de viralización lo hizo visible, ¿no? Entonces ya ahí subió y al final llegó al 3er lugar. Y ahí ya va mi dato un poco de si puede haber o no va, lo voy a relacionar con una cosa bien estructural. En Bolivia, en los procesos electorales desde el 2005 hasta hoy, hay como que un clivaje muy fuerte en que te posiciona donde tú estás, que es el clivaje étnico, racial o regional. Es inescapable. Inescapable. Entonces eso en alguna medida determina, porque las campañas también como que enfatizan a dividir o polarizar a partir de ese criterio. Entonces, como este país es una mayoría moreno, y entonces siempre eso ha beneficiado en mayoría al MAS, y el MAS tampoco ha permitido que generen liderazgos y nuevas opciones que puedan tal vez disputarle ese voto. Entonces, ha sido una doble estrategia, ¿no? De no permitir y también, digamos, de como que abrir todas estas cosas para que... Entonces, en 2019 viene este pastor y rompe ese clivaje. Es decir, tiene una votación a nivel nacional, en provincias, pueblos, es decir, no solamente Santa Cruz, sino que también es La Paz, es decir, por este tema, ¿no? Facebook, ¿no? Facebook. Y empezó, Facebook. Y empezó también allá, TikTok ya había Poquito empezó y ahí. Entonces, claro, ese es el elemento viral, el tema de estar en contra de una agenda feminista, y hay gente que se sintió un poco como que identificada con esto y le dio viralidad, comido con varias otras cosas también. Obviamente que el voto evangélico le dio tal vez mayor nivel de estructura nacional, etcétera. Pero sí ocurrió eso. El 2020, Camacho, que utilizó tal vez Luis Fernando Camacho, que es el gobernador que está en la cárcel de Santa Cruz, utilizó las mismas como que tal vez ideas, ¿no? El tema religioso, la Dios, la Biblia, tal vez un discurso fuerte, conservador, clásico criollismo colonial. Pero no rompió, se quedó ahí en Santa Cruz. Porque más del 50% se considera indígena y no claro, va a votar por nada. Y es que no había este factor, digamos, que tal vez
como que te encapsula, que te imposibilita. No supo, no fue capaz, porque la figura, digamos, sobre todo se concentraba como un líder muy regional, muy intolerante, tal vez con el otro país, si se puede decir, en este caso, que es del origen indígena o tal vez el origen occidental, aymara, quechua, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que es bien importante y saber cómo puedes romper esto en lo digital. Entonces, eso sí, si me dices ahorita, no creo que exista. No creo que haya la capacidad de alguien, planificada o no, que pueda romper eso, digamos, ¿no? De que generes un nivel de atención. Yo creo que no va a ser muy diferente el proceso electoral en esos términos del 2025 a los que fue. Creo que según quienes vayan a ser candidatos, me imagino que si Evo Morales está, sobre todo el tema étnico, regional y racial va a ser muy fuerte nuevamente, pero si Andrónico va, igual también se va un poco a enfatizar en eso, y entonces, diríamos, quien quiera romper eso también tendría que tener cierta capacidad de generar una nueva agenda que un poco vaya fuera de eso. Y otra cosa, digamos, que también en redes también es bien importante, y eso lo he visto sobre todo como una métrica, sobre todo un poco analizando a las corrientes de derecha y libertarias, es que más allá de que tengan seguidores, ellos tienen retención, ¿no? La gente ve sus videos, consume sus ideas, ¿no? Eso es lo importante. No importa que tengan un nivel de seguidores o tal vez tropas que generen interacción en sus cuentas, sino es que hay gente que los ve. Y eso en Bolivia no hay un actor político que tal vez se identifique en el digital. Bueno, a esta persona que es de ideas libertarias, como Antonio Sarabia, Jaime Du, la gente lo está viendo 10,000, 50,000 veces, estás reproduciendo su video. No. Si hay actores políticos antimasistas que no tienen, lo que les carece, lo que no tienen, pero que tal vez es como que algo que se prioriza o que se enfatiza mucho en los sectores libertarios, es esta capacidad de debate, ¿no? De destruir a tu oponente, que es como el perfil Milei, ¿no? Vas y debates, destruyes a tu oponente y tienes conocimiento, digamos, político. Creo que en los actores tradicionales bolivianos no existe. Sí hay un actor político, pero creo que tal vez es muy antiguo, hasta más de 20 años en la política boliviana, que es Tuto Quiroga, es liberal, fue presidente, el heredero de Banzer, el ADN, pero digamos como que les da como una especie de vergüenza que el mejor perfil liberal que tienen es alguien que ha estado 20 años en política. Entonces no hay. Bueno, pero Bolsonaro al final también lleva 1000 años en política y acabó siendo un outsider viral también. Sí, y el tema religioso fue ahí, creo que un hecho importante. Sí. No es imposible, pero creo que hay dos cosas que en Bolivia sí tienen como que tal vez su peso fundamental, ¿no? Y es el tener una estructura partidaria. ¿Por qué se pelea mucho hoy día el MAS? ¿Por qué se pelea la disputa entre Evo y Arce? Al final se están peleando por un partido. Y ese partido tiene una estructura nacional, que no hay otro que tenga esta capacidad, digamos, de tener alcaldías, concejales en todo el resto del país. Y eso genera tal vez una capacidad de campaña, de movilización electoral que no la puedes tener, ¿no? Entonces ese es también un factor bien importante. Entonces, si no tienes una estructura partidaria, es bien complicado en un proceso electoral armar todo eso, ¿no? Es bien complicado. Tendría que ser un proceso electoral, sobre todo, donde la gente, sobre todo, evalúe, visibilice y como que esté sobre todo enfocado, digamos, en la discusión, en el debate, en las propuestas. Y eso no ocurre. Como que en los procesos electorales generalmente se mueven otras cosas, como que la campaña negra, las emociones, las inclinaciones a partir, digamos, de tu posicionamiento a nivel regional o étnico, generacional, etcétera, ¿no? Entonces, mientras eso siga teniendo peso, difícilmente como que va a haber un personaje disruptivo que tal vez que rompa eso, ¿no? Tendría que haber ciertas características, es muy complicado. ¿Qué pasa? No sé, yo es que desde que vi lo de Milei, estoy con la zozobra todavía de pensar, aquí podría volver a pasar y, bueno, en fin, que la gente no quiere verlo, ¿no? Pero claro, tienen que romperse muchos clivajes que complejizan la sociedad y que desde un indígena hasta alguien de Santa Cruz que no se siente indígena sientan una conexión en algún tipo de discurso que rompa todos estos clivajes, ¿no?
Súper interesante lo que dices. Ya como última pregunta, y bueno, después si quieres di un poco lo que quieras, ya yéndonos un poco más a esto del tecnofeudalismo y bueno, pues como ahora hay muchos teóricos están empezando a hablar en la política y en la economía, de que ya no son los estados quienes gobiernan y quienes están creando un imperialismo, sino que son las grandes empresas tecnológicas, que les llaman Google, Facebook, Apple, Microsoft, GAFA les llaman incluso, las que tejen el medio en el que se reproduce la comunicación, la cultura, el conocimiento, y que como ellos son la malla donde se vincula este conocimiento, desde un punto de vista más filosófico, si quieres, ellos pueden tener una influencia mucho más fuerte sobre la política y sobre el conocimiento. Es como si este cuarto poder del que se hablaba antes, que eran los medios de comunicación, se hubiera trasladado directamente a los propietarios de estos medios de producción, en términos marxistas, que hoy en día controlan todo el territorio digital y del que nosotros como creadores de contenido y consumidores de contenido sobre todo somos meros campesinos sin tierra y sin capacidad sobre estos territorios digitales, porque están completamente dominados por unos servidores que están en Silicon Valley, en California o en Nueva York, y en cada país en función del imperio. Entonces ya no importan tanto los estados-nación, sino que en este mundo neoliberal hay como un feudalismo basado en este territorio digital, del que Elon Musk es uno de sus mayores reyes y de sus mayores feudales, ¿verdad? Uno de sus príncipes, que tranquilamente dice que participó en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia y que participará en los golpes de Estado que sea necesario para conseguir lo que quiere, que son recursos naturales en el fin, para seguir promoviendo su industria, su imperio comercial, industrial, llamémosle como queramos. Dicho esto, que no sé si estás de acuerdo o no, como que ya no importa tanto si América Latina, Estados Unidos, si Bolivia, si Chile, porque el territorio del Estado-Nación desaparece en este mundo digital. Y yo hay una pregunta que cuando venía para Bolivia, habiendo estado en diferentes escenarios los últimos años, como en Venezuela, en las elecciones argentinas y demás, no podía parar de preguntarme si Elon Musk no está detrás de... es una pregunta que puede parecer paranoica o conspiranoia, pero si Elon Musk, o dentro de este tejido, no estaba detrás de generar esta zozobra en la división del MAS, en la división de la izquierda o así, de cara a las futuras elecciones del 2025, para que esta revolución cultural que se ha dado los últimos 15 años sea desmantelada y pues por fin puedan hacerse pues completamente con el litio y dirigir Bolivia de nuevo hacia el orden unipolar, de volver a ser un lacayo de Estados Unidos y que no se vaya tanto pues a los BRICS, a China, a Rusia como aliados estratégicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como dentro de esta teoría de la conspiración, de estar siempre en guerra, me estaba preguntando esto, ¿no? Y sobre todo ahora que TikTok, al menos fuera de China, sus propietarios más importantes son BlackRock, que son grandes y ¿cómo se llaman los otros? Bueno, no me acuerdo, que son de los inversionistas más grandes de Estados Unidos. Si no estarán detrás de esto, ¿cuál es tu perspectiva? Sé que me he alargado mucho en la introducción, pero estoy intentando poner un marco de interpretación de lo que pueda llegar a pasar ahora que TikTok va a ser el nuevo actor, ahora que el MAS está más frágil que nunca y ahora pues que las guerras relámpago en el tema digital superan cualquier estructura de partido muchas veces, ¿no? Y como tú has dicho, hay muchísima interacción y mucha retención, sobre todo en algunos vídeos. Yo sí me imagino una posibilidad muy fuerte de tal. Entonces, ahí te dejo con la pregunta más abierta. Ajá, más abierta, pero tú mismo lo que te parezca. Sí. Primero, antes, al último ver esto de las plataformas, de esto del colonialismo y que se pierden los estados-nación, y cuál tal vez sería mi lectura a partir de lo que es Bolivia frente a eso, ¿ya? Antes de eso voy a ir un poco, digamos, a una mirada de la división del MAS desde un punto de vista digital, ¿ya? Yo creo que hay algo que digo, digamos, lo que los políticos callan, las redes hablan. Es decir, en las redes, por ejemplo, en la analítica de datos o en la Big Data, tú puedes identificar quién inicia, cómo se construyen las narrativas,
quién difunde esto, quién no, cómo se difunde, contra quién difunde. Entonces tú lo puedes visualizar si tienes la capacidad de identificar la suficiente data para decir quién ha empezado digitalmente atacar a quién en el MAS, ¿no? Entonces para mí eso yo lo tengo claramente identificado. ¿Lo puedes decir o no se puede? Yo creo que cuando Evo Morales toma apenas cruza la frontera de Argentina a Bolivia, la tuvo clara, ¿no? Es decir, yo voy y recupero mi espacio. Es un influencer de Twitter. Claro, ¿no? Pues recupero mi espacio, no en Twitter, sino recupero mi espacio dentro del partido, dentro de lo que es el país. Es bien interesante, por ejemplo, que Evo Morales apenas llegó, se distribuyó por todo el país, fue a viajar a todo el país, reuniéndose con organizaciones sociales, más o menos como tres reuniones por semana, 3 a 4 reuniones por semana. Entonces, obviamente que quería recuperar su espacio. Creo que entendía desde un inicio, diremos, tener sobre todo un nivel de participación o injerencia muy clara dentro de lo que era el gobierno actual. Entonces, sí, y empezó una especie de campaña digital que inició con su ministro de gobierno, ¿no? Pero lo curioso es que esta campaña digital contra su ministro de gobierno ya se había iniciado antes. Los actores que estaban haciendo una guerra de sucia campaña de descalificación a este ministro de gobierno, más antes ya lo estaban haciendo con una alcaldesa, ¿no? Que es la alcaldesa del Alto. Entonces eran los mismos que estaban atacando antes a la alcaldesa, estaban atacando a un actor, en este caso del gobierno. Entonces ahí puedes darte cuenta que sí, hay como que una especie de desconfianza dentro de ciertos actores, dentro del mismo gobierno. Y creo que aquí ahí el primer elemento tal vez de división así muy clara, ni siquiera fue un tema, digamos, de conspiración, de una cosa de afuera, sino fue muy concreto de ocupar espacios de poder dentro de la administración del Estado. Yo creo que aquí el hecho más significativo fue una autoridad policial que era una exigencia de Evo Morales para que se lo destituya, ¿no? Un comandante de la FELCS, de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico de la región donde está Chapare y Cochabamba, ¿no? Entonces ahí empieza la división entre que si renuncia o no, y a partir de eso como que se fue desencadenando todo, ¿no? Entonces ya en el MAS mismo había como una especie de disputa de descalificar o calificar a quién no debería de estar en la administración pública. De ahí se fue tal vez avanzando, digamos, a otros ámbitos. Ya no solamente era el Ministerio de Gobierno, sino eran tal vez espacios como el Ministerio de Justicia, otros actores, que poco a poco en alguna medida fueron ya abriéndose, digamos, más quiebre, ¿no? Y en lo digital, ahí ya, obviamente que ya se veía una división bastante ya clara. Si los políticos, en este caso, tanto del Evo como del Arce, aún manejaban un lenguaje diplomático, en el ámbito digital se estaban sacando la mugre, abiertamente. Entonces, por eso digo que lo que los políticos callan las redes saben. Entonces tú sabes quiénes son los actores de este lado, tú sabes quiénes son los actores del otro lado y sabes qué estás haciendo. Entonces esa forma, digamos, del espacio digital, de cómo se estaba desarrollando esta guerra interna, más en alguna medida lastima mucho. Y ya han pasado de temas de intereses tal vez que tengan que ver con el manejo del Estado, porque al final de cuentas gente se ha sentido desplazada y gente que está en el gobierno es una disputa de exfuncionarios con actuales funcionarios de gobierno, ¿no? Entonces, y ver quién va a reproducirse en el poder. Entonces, sí se tocaron temas personales, se lastimaron, ¿no? Es una cosa, creo que no es en el mediano plazo una cosa reversible, ¿no? Y ahí creo que en el ámbito digital sí ya creo que está bien claro, digamos, inclusive esta división que se ha tenido no solamente en las tropas digitales o las cuentas que se tienen en distintas redes, sino también en los medios, ¿no? El MAS tiene una estructura de medios que siempre ha tenido cierta simpatía, medios que salen en cadena abierta, medios radiales, que igual han sufrido esta división, ¿no? Entonces, ese nivel de fractura llega. Entonces, ahí yo creo que más que el tema de que si hubo alguien
que estuvo detrás de esto, de que exista una división en el MAS. Yo creo que es la poca falta de lectura política que tuvo, ¿no? Fundamentalmente Evo Morales, ¿no? Creo que si yo justo estaba viendo, si es que no hubiera habido el tema del referéndum del 21F y la negación a este voto, no hubiese habido, digamos, por ejemplo, ¿dónde nace la derecha en el ámbito digital? Es a partir del 21 de febrero del 2016. Entonces, se organizan las plataformas ciudadanas que empiezan a tener actividad, movilización digital. Esta es la primera experiencia digital de la derecha, de la oposición. Entonces, aunque un poco más diversa, pero si no hubiera habido esto, es como que había una razón que les daba sentido a que se organicen. Entonces esa es la primera, una forma en la que tal vez empiezan a generar una especie de respuesta, porque son espacios urbanos, los que generalmente están en lo digital no pertenecen a una corporación sindical, social, indígena, sino que esta era la forma digital en la cual podían tener algún nivel de generar cierta comunidad, ¿no? Entonces, de ahí, porque los partidos políticos no, los opositores de derecha, nunca, no tuvieron. Muchas de estas plataformas, como plataformas ciudadanas, si se puede decir, hoy han transitado tal vez a una metamorfosis, ¿no? De ser liberales, libertarios, identificarse tal vez de explicar todas estas ideas, ¿no? En alguna medida, todo lo que es anti-más, hoy en alguna medida como se ha transformado. Es decir, el libertarismo en Bolivia es ser antimasista, realmente. Hay muy pocos grupos que realmente sí, ideológicamente sí son formados, que tienen una clara idea de el antiturismo, el anticristianismo, una coagulación alrededor de estar en contra del clásico de izquierdas. Claro, sí, entonces eso yo creo que un poco para ver un poco la división. Entonces yo creo que ha habido un poco de ceguera ahí, ¿no? Yo creo que todas las acciones que en este tiempo han venido desarrollándose, por ejemplo, del 2019 para adelante, la disputa de la narrativa de golpe a fraude electoral, en un inicio, por supuesto, cuando estaba Yanine Áñez, tenía mucha más solvencia el tema de fraude electoral. Una vez que el MAS gana, vuelve el MAS a ganar, es como que pone en duda en mucha gente que, bueno, realmente hubo un fraude. Entonces la narrativa del golpe de Estado toma mucho mayor cuerpo, ¿no? Entonces gente indecisa, gente que dudaba, ya como que empieza a decir, oye, sí, esto era un golpe de Estado, ¿no? Entonces, pero todo ese esfuerzo, si se puede decir, toda esa votación que en algún momento volvió a inclinarse en el MAS, sobre todo de espacios urbanos, porque no quería lo que estaba, que era lo que había en ese tiempo de la pandemia. Entonces se desencantó, porque creo que las acciones de Morales de volverse a postular, de un poco intentar nuevamente forzar las cosas, las declaraciones, que es como que dio en alguna medida, más que por sus palabras, por sus acciones, la justificación de todo lo que tal vez se puso en cuestión del 2019, ¿no? Si hubo un golpe de Estado. Más bien creo que el tema de fraude, la insistencia que hoy tiene de ser el candidato y de tal vez no generar como que un traspaso de un liderazgo a un nuevo actor político, no necesariamente del MAS, que ha sido la mayor evidencia, ¿no? De que aquí no era tan como que es guapo Friday, sino es que sí realmente hubo un fuerte interés y una ceguera también, y esta ceguera también ha permitido este nivel de anulación que tiene el MAS. Es como si estuviesen suicidando, es decir, ambos, ¿no? Es decir, ya es una cosa muy personal, entonces yo creo que no va a detenerse, y creo que ahí esto va a terminar en cuanto uno anule al otro, no queda más, ¿no? Entonces, eso un poco. No sé, yo creo que en el tema del litio, por ejemplo, sí hay actores que tengan interés, me imagino, regionales. Por lo menos hasta ahorita es China y Rusia quienes tienen ya cierta presencia dentro de lo que es el litio. Hasta antes de eso, en el 2019, estaban una empresa alemana. Entonces eso está ahí. Hay un empresario que es muy conocido en Bolivia, que es presidente del equipo más popular, que es el Bolívar, que está empezando a hacer política porque también tiene intereses
ya en capitales de poder tal vez tener algún nivel de participación en la situación del litio, que es Marcelo Claure. Y si uno lo ve, ahora hay un nivel ya de declaraciones, hay opiniones políticas que creo que sí tiene tal vez alguna intención, si no de participar abiertamente, pero de apoyar a una candidatura que también tiene interés en el litio. Me imagino que más allá, digamos, de lo visible, posiblemente intereses más allá geopolíticos puedan estar apoyando tal vez a generar, digamos, esta fractura o esta exacerbación de la asfixia del MAS. Me es muy posible porque esas cosas generalmente no se saben. Ahora, dentro de lo que sería el espacio digital, si las plataformas están promoviendo, digamos, estas ideas, un poco lo dudo, ¿no? Yo no podría identificar, sí podría decirte sí hay cosas que tal vez la plataforma está generando un nivel de visualización que tal vez ayude a posicionar cierta ideología, ciertas cosas, te podría decir, ¿no? Pero no mucho. En el caso, por ejemplo, de Twitter, yo creo que es, su presencia, si bien es tal vez tiene un valor más cualitativo en Bolivia, porque creo que son 350,000 personas, usuarios en Bolivia, no hay más. Entonces es muy poco, generalmente son gente de clases medias, de barrios muy urbanos, ¿no? Entonces es un medio de comunicación, una plataforma que sirve como tal vez un espacio de comunicación institucional oficial, pero así para generar un nivel de alcance, llegada política, no mucho. Creo que eso era Facebook y ahora está mucho más en TikTok, ¿no? Entonces ahí creo que es tal vez la fuerza, la economía que puedan poner, las estructuras que tengan interés de generar ciertas narrativas, ciertas campañas o posicionar ciertas ideas sobre ciertos temas. Por el momento, ahorita, quienes más actividad en el espacio digital, en el temas políticos, de desinformación y de campañas han tenido, es el MAS. La división del MAS es como que el preámbulo que estamos teniendo de este nuevo proceso del 2025. Estamos viendo las capacidades que hoy se tienen en Bolivia, no solamente de lo que veíamos en el 2019, digamos memes, digamos hay gente que puede clonar medios falsos o generar audios por WhatsApp, cadenas. Hoy estamos viendo ya el uso de la inteligencia artificial, deepfakes, estamos viendo, digamos, tal vez la desinformación con tal vez lo último que se tiene, claro, con las limitaciones, pero sí ya hay un trabajo y quienes con mayor capacidad, si se puede decir, de experiencia, van a llegar al proceso electoral, independientemente de si van juntos o van separados, es el MAS. Yo creo que las otras estructuras partidarias aún están, ni siquiera saben si van a ir o van a ir, no tienen estructura. En algunos casos las estructuras que están detrás de un alcalde o de un gobernador todavía son muy de propaganda, no son de capacidad de generar tal vez impacto, narrativas o desinformación, aún todavía, ¿no? Ahora, con respecto a lo último de las plataformas, de si los Estados-nación se pierden, yo creo que es complicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, se entiende, por ejemplo, que sí hay una especie de uso, de una especie de absorción de datos, de información de todos los usuarios que se tienen, en este caso de Bolivia, obviamente que también, ¿no? Un nivel, diremos, de hacer al usuario mucho más, sobre todo dependiente de estas plataformas. Eso se entiende, pero yo creo que hay una particularidad, sobre todo. Hay gente que llega a este nivel de conciencia, ¿no? De entender que las plataformas, detrás de las plataformas hay un algoritmo cerrado, hay una caja negra, hay intereses económicos, hay todo esto. Hay todo esto que tiene esta capacidad de llegar a esta reflexión y decide estar o no estar, ¿no? Pero generalmente es que personas que tienen un nivel de formación y educación que les permite llegar a este nivel de fe. Pero en el campo popular es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo soy un poco crítico para personas que tienden tal vez a querer, digamos, forzar, digamos, que tal vez los sectores populares, periurbanos, rurales y indígenas necesariamente tengan que volcarse a tecnologías alternativas, ¿no? Porque lo que ellos quieren más en este momento es visibilizarse, que tener presencia, quieren existir.
Y creo que en ese sentido, por ejemplo, que te comentaba un poco de los creadores de contenido de extracción popular, es algo que no lo hubieran logrado si es que por lo menos no hubiese habido si se hubiera mantenido esta mediatización de los medios tradicionales que siempre han estado como que apropiados por ciertos espacios o cierta clase privilegiada, y sobre todo tal vez inclusive de cierto origen étnico, ¿no? Entonces es como una oportunidad. Por el momento no es su proceso, así como tal vez para muchas personas es como que, bueno, quiero aquí entrar a esta plataforma, me es necesaria, necesito comunicarme, necesito generar economía, quiero vender mi producto, quiero publicar en Marketplace, quiero vender por WhatsApp, quiero promocionarme en TikTok. Entonces no lo ven como que están siendo, digamos, también creciendo tal vez una industria que se beneficia mucho más. Por ejemplo, los creadores de contenido, los que generan economía a partir de batallas, el 50% se va a TikTok y el 50% se va para ellos. Entonces, ese 50%, hay una creadora de contenido que llegó en ciertos meses a generar como $600,000. Ella, pero generó 1,200,000, los otros 600,000 los ganó TikTok, ¿no? Entonces, eso es mira, es decir, es su cualidad, su capacidad de generar contenido, que la gente la vea, que le grabe, haga clips, que lo difunda y lo haga viral. Claro, perfecto, se beneficia ella, pero también se beneficia de todo. Pero eso jamás lo va a entender. Bueno, ella quiere beneficiarse, entiende que es una porquería, lo va a hacer. No va a decir, no, TikTok es de los chinos, que le están haciendo, que es un poco como un colonialismo. No, olvídate, ese nivel de reflexión. Me imagino que eso son procesos, ¿no? Que seguramente en algún momento se va a tener que uno cuestionar. Por el momento no, por lo menos la gente quiere encontrar, o por lo menos ve desde un poco el trabajo de campo que he hecho también en algunos pueblos y comunidades indígenas. Sí, generalmente hay algo de diferencia, pero en la mayoría de los casos como que la digitalización o tener presencia en los escenarios como tal vez una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Desarrollo, ¿no? Entre comillas. Sé que es un poco... No, sí, está pero súper bien. Sí, pero es un poco eso, ¿no? Yo creo que ahí va un poco. Estamos, como te he dicho, entrando en un espacio de digitalización un poco masiva y es un proceso. Yo imagino que sí habrán momentos en que uno ya entienda que también aquí sí hay que criticar, sí hay que tal vez los estados. Yo entiendo, por ejemplo, en el temas de desinformación y regulación, creo que si no se hace un trabajo de poner en cuestión a las plataformas, va a ser un poco difícil también el desarrollar tal vez respuestas a toda esta capacidad tecnosocial que tiene la desinformación. La desinformación siempre ha existido, pero ¿qué es lo que es diferente? Es esta capacidad técnica, es decir, de difusión masiva y de llegada inmediata que tiene, ¿no? De generar microsegmentación, lo cual te puede generar campañas psicosociales. Entonces, eso jamás hubiese existido en los periodos de los 90, donde uno subía un jingle y era abierto y no sabía si llegaba a todos, pero ahora tú puedes llegar a la persona que quieres y puedes generar un nivel, diremos, de clivaje, de clavar, digamos, a las personas bajo una narrativa, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, generar este nivel de polarización, porque tú puedes manipular psicosocialmente a las personas de acuerdo a tus intereses, y eso te permite a las plataformas, porque tienen los datos suficientes para hacerlo, ¿no? Y si hay alguien que tiene el suficiente dinero y que tiene la capacidad de comprar estos datos, lo va a hacer. Entonces, y ahí no se trata de un poco sancionar al usuario que tal vez comparte o desinforma o de cosas que más allá hay que ver cómo se pueden regular todas estas cosas, sino creo que es importante llegar a ya no solamente como Bolivia, porque no tiene esta capacidad como están tal vez a nivel regional o tal vez a nivel global, de sí poner como que cosas claras a las plataformas o hacerlas más transparentes, ¿no? Eso depende de una... Ya para ir terminando, esto depende de una regulación que todavía no existe en muchísimos países y sobre todo de a quién pertenecen estos medios de producción. Que no es que haya un Twitter boliviano, por ejemplo, o un Twitter brasileño, sino que hasta el momento lo controla Silicon Valley, ¿no? Muchas gracias. Me he quedado pensando, ojalá que estos TikTokers vayan para el lado del pueblo y del campo popular, pues al final la pelota estará en su tejado, ¿no? Para el 2025. Yo vendré aquí, nos veremos aquí, claro. y vamos a ver cómo se da la batalla, documentar todo lo que se pueda. Súper, bueno, gracias. Hostia, muy bien, ¿eh?